Antes de que comience cualquier viaje, antes de que se abra cualquier nuevo capítulo, hay un nombre que millones de personas pronuncian primero: Ganesha, el apacible dios con cabeza de elefante, el guardián de las puertas y los umbrales, el removedor de obstáculos y el señor de los comienzos. Pero la leyenda de Ganesha no es solo un instante ni un único milagro. Se despliega como una historia de vida, una que empieza con amor, se pone a prueba por un malentendido y crece hasta convertirse en una promesa de que ninguna oración sincera quedará sin ser escuchada. Esta es esa historia, contada como una sola leyenda continua. Cómo llegó Ganesha al mundo, por qué lleva la cabeza de un elefante y cómo se convirtió en el primero en ser invocado entre los dioses. Si te gusta este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el nuevo contenido que viene. En lo alto del monte Kailash, en la quietud donde la nieve se encuentra con el cielo, Parvati anhelaba un momento que le perteneciera solo a ella. No un momento de poder ni un momento de ceremonia, solo privacidad. Shiva, su consorte divino, a menudo estaba absorto en profunda meditación. Los dioses y los sabios iban y venían. Seres celestiales aparecían sin previo aviso. Y Parvati, la madre de la compasión y la fortaleza, quería una cosa sencilla: un guardián en su puerta, alguien que protegiera su espacio con lealtad absoluta. Entonces Parvati moldeó a un niño con la pasta sagrada que usaba, terrosa, dorada, perfumada con cúrcuma, formada por sus propias manos. Soplando aliento de vida en él, lo miró a los ojos como si lo hubiera conocido desde siempre. «Quédate aquí», le dijo, «vigila este umbral. Nadie entra hasta que yo lo diga». Y el niño, nacido de su voluntad y su amor, inclinó la cabeza y tomó su puesto. Pasó el tiempo. Entonces Shiva regresó de la meditación, atraído hacia la cámara de Parvati. Al acercarse, encontró a un desconocido en la puerta, un niño, firme e inquebrantable. Shiva habló con serena autoridad, explicó quién era, esperaba que la puerta se abriera. Pero el niño no se movió, se le había dado un único propósito, una sola orden, y la cumplió con devoción perfecta. Los compañeros de Shiva, los Ganas, se irritaron, intentaron amenazas, intentaron persuadir, intentaron usar la fuerza. Sin embargo, el niño sostuvo el umbral como si fuera la propia montaña. Para Shiva era desconcertante ser detenido en su propia casa por alguien que parecía pequeño, pero que se mantenía en pie con un valor que no temblaba. Y en ese momento tenso, algo antiguo y peligroso se agitó: el orgullo divino frente al deber inquebrantable. La discusión se convirtió en batalla, y la batalla se convirtió en tormenta. El niño luchó con una fuerza que parecía imposible. Los Ganas fueron rechazados, los propios cielos se dieron cuenta. Finalmente, la furia de Shiva estalló, no crueldad, sino una fuerza de poder cósmico que no se detiene fácilmente para pedir explicaciones. En un solo instante, irreversible, Shiva golpeó, y la cabeza del niño fue cercenada. El umbral quedó en silencio. El guardián se desplomó. El niño que Parvati había creado yacía sin vida en el mismo límite que había jurado proteger. Y cuando Parvati salió y vio lo que había ocurrido, el mundo pareció inclinarse. No era simplemente un niño que había muerto, era su hijo, hecho de su propio ser, animado por su propio aliento, leal más allá de toda razón. El dolor se alzó en ella como fuego, y con el dolor llegó una ira tan vasta que amenazaba con deshacer la creación misma. Los dioses acudieron de inmediato, alarmados. Brahma suplicó, Vishnu razonó, incluso Shiva, al enfriarse la furia, vio la verdad de lo ocurrido, no solo un acto de poder, sino un malentendido devastador. La voz de Parvati atravesó la asamblea divina como un trueno. No se calmaría con disculpas. Exigió dos promesas. Primero, que su hijo fuera devuelto a la vida.
Segundo, que desde ese día en adelante fuera honrado antes que todos los demás, invocado primero en la oración para que ningún comienzo se realizara sin recordarlo. Los dioses aceptaron. Shiva aceptó. El cosmos mismo pareció contener el aliento, esperando que el remedio estuviera a la altura de la tragedia. Shiva envió a sus asistentes al mundo con una orden: traer la cabeza de la primera criatura noble que encontraran, una cuya vida pudiera convertirse en el puente entre la muerte y el renacimiento. Regresaron con la cabeza de un elefante poderoso, un ser asociado con la sabiduría, la memoria y una fuerza inmensa. La cabeza fue colocada sobre el cuerpo del niño. El aliento sagrado regresó. La vida volvió a fluir. Cuando el niño abrió los ojos, ya no era solo el guardián de Parvati, se había convertido en algo más grande, un símbolo hecho visible, una devoción que no puede romperse y una segunda oportunidad concedida por la compasión divina. Parvati lo estrechó contra sí, Shiva inclinó la cabeza, y los dioses lo proclamaron con nuevos nombres cargados de nuevo significado: Ganapati, líder de los ganas; Vinayaka, el que despeja el camino; Vignaharta, removedor de obstáculos. Desde entonces se decía que incluso los dioses aprendieron a detenerse antes de los comienzos, no por miedo, sino por respeto a aquel a quien se le había prometido la primera invocación. Porque, ¿qué es un obstáculo en realidad? A veces es un muro, a veces es duda, a veces es orgullo, a veces es prisa. Ganesha no removía obstáculos solo por la fuerza. A menudo los removía enseñando, y la primera lección que el universo aprendió de él fue esta: una promesa importa, la lealtad importa, el amor de una madre importa, y los errores, incluso los cósmicos, deben afrontarse y repararse. A medida que Ganesha crecía, se desarrolló otra historia, una que reveló su mente con la misma claridad con la que su forma de elefante revelaba su presencia. Se anunció un concurso entre los divinos. ¿Quién podría dar la vuelta al mundo y regresar primero? La victoria traería honor y un premio de gran significado espiritual. Seres poderosos prepararon sus monturas más veloces. Algunos se elevaron a los cielos, otros cruzaron océanos como el viento. Ganesha miró su propia montura, su pequeño ratón, humilde e improbable. Si el concurso trataba solo de velocidad, perdería. Pero Ganesha comprendía algo más profundo. En lugar de correr tras el horizonte, caminó hacia Shiva y Parvati, juntó las manos y dio la vuelta alrededor de ellos con reverencia. Cuando le preguntaron por qué no había viajado por el mundo, respondió con serena certeza: para él, sus padres encarnaban el universo, el origen, el equilibrio, el centro vivo de la creación. Honrarlos era dar la vuelta a los mundos mismos. En ese instante, el concurso se transformó. No se trataba de distancia, se trataba de visión, y Ganesha, por sabiduría más que por fuerza, ganó. Más tarde, cuando el gran sabio Vyasa se preparó para preservar la vasta epopeya del Majábharata, buscó un escriba que pudiera seguir el ritmo del torrente de palabras y significado. Ganesha aceptó con una condición: que el dictado no se detuviera. Vyasa aceptó, pero puso su propia condición. Ganesha debía comprender cada verso antes de escribirlo, para que las palabras no se convirtieran en marcas vacías. Y así comenzó la obra, línea tras línea, idea tras idea, un ritmo de dharma, guerra, devoción y destino. Entonces, en la intensidad de la escritura, la pluma de Ganesha se quebró. La tarea era demasiado importante para detenerse. La promesa era demasiado sagrada para interrumpirse. Entonces Ganesha hizo algo que se volvió leyenda. Se arrancó uno de sus propios colmillos y lo usó como pluma. El dolor se convirtió en propósito, el sacrificio se convirtió en culminación y el colmillo único se volvió un símbolo.
Cuando algo significativo debe hacerse, no se abandona a mitad de camino. No todas las lecciones vinieron del estudio, algunas vinieron de la humildad, especialmente de la humildad de ser objeto de risa. Una noche, después de un gran banquete, Ganesha viajaba bajo la luna llena, con el vientre satisfecho y el corazón contento. Su pequeño ratón lo llevaba por un sendero estrecho. Un sobresalto repentino, quizá una serpiente, quizá una sombra, hizo que el ratón se apartara de golpe. Ganesha cayó, y en el tropiezo la comida que había ingerido se derramó y por un momento el poderoso removedor de obstáculos no se veía poderoso en absoluto. La luna lo vio y se rió. Fue ese tipo de risa que convierte un tropiezo en vergüenza. Los ojos de Ganesha se entrecerraron, no porque no pudiera soportar el humor, sino porque la risa de la luna tenía crueldad, no bondad. Y enojado, maldijo a la luna para que menguara y se oscureciera. Pero cuando pasó la ira, volvió la compasión. Ganesha suavizó la maldición. La luna no desaparecería para siempre, sino que cambiaría, creciendo y menguando como recordatorio de que el orgullo sube y el orgullo cae, y de que la burla tiene consecuencias. Y así el rostro cambiante de la luna se convirtió en una enseñanza silenciosa escrita en el cielo. Una de las leyendas más reveladoras ocurrió cuando Kubera, el señor de la riqueza, invitó a Ganesha a un banquete. La ciudad de Kubera resplandecía de lujo, sus mesas rebosaban, su orgullo era tan abundante como su tesoro. Creía que la generosidad se demostraba por la cantidad, que la devoción podía medirse en espectáculo, que un banquete podía exhibir superioridad. Ganesha llegó, bendijo la casa y comenzó a comer. Y siguió comiendo, plato tras plato, servicio tras servicio, hasta que las cocinas quedaron vacías, hasta que el banquete se convirtió en pánico. Los sirvientes miraban atónitos. La sonrisa de Kubera se desvaneció y aún así Ganesha decía simplemente, «Tengo hambre». Desesperado, Kubera corrió hacia Shiva y confesó que su riqueza no podía satisfacer lo que había desatado. Shiva le dio algo pequeño, un humilde puñado de arroz tostado. Kubera regresó, ya sin orgullo, y lo ofreció con sinceridad, sin arrogancia, sin ostentación, con devoción genuina. Ganesha comió la sencilla ofrenda y quedó satisfecho. La lección resonó como una campana en el corazón de Kubera. No es la abundancia lo que cumple una ofrenda divina, es la humildad. Y así, a través de estos episodios, la leyenda de Ganesha se convierte en un solo mensaje continuo. Su cabeza de elefante recuerda al mundo que debe pensar más allá del impulso, llevar sabiduría y memoria. Sus grandes orejas enseñan el arte de escuchar. Su único colmillo habla del sacrificio por la verdad y el deber. Su vientre redondo contiene la idea de que la vida tiene dulzura y amargura, banquete y hambre, elogio y burla, y que uno puede sostenerlo todo sin perder el equilibrio. No promete una vida sin obstáculos, promete claridad frente a ellos. Es el guardián en la puerta, el primer nombre pronunciado al comenzar, la presencia a la que la gente recurre cuando se siente bloqueada, por las circunstancias, por el miedo, por la confusión, por el orgullo. Porque cada vez que comienzas algo nuevo, un examen, un viaje, un negocio, una promesa, una oración, estás de pie en un umbral. Y en la leyenda fue ahí donde Ganesha tomó su primera posición, en la puerta, en el límite entre lo que fue y lo que podría ser. Que tus obstáculos se conviertan en maestros, que tus comienzos sean bendecidos, y que la sabiduría guíe tus pasos como la historia de Ganesha ha guiado corazones durante siglos. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte para no perderte el nuevo contenido que viene. Gracias por ver.